ti. Sí, Señor. Tuya es la gloria. Más fuerte ese aplauso al Rey. Aleluya. Te adoramos, Señor. Bueno, salude a su amigo, a su hermano, a su familiar, principalmente a aquellos que no han venido con usted esta mañana. Salúdelos, denle la más cordial bienvenida. Dios les bendiga, mis amados. Buen tiempo en su presencia esta mañana. Gracias a los hermanos de alabanza que se dejan usar por el Señor. Bueno, Dios les bendiga a todos. Es una bendición enorme. Gracias por el amén, amado hermano Nelson Esquivel. Dios les bendiga a todos. Qué bueno saludarlos, amados hermanos. Qué bueno que estamos acá y es una bendición enorme el que siempre nos podamos conectar y podamos estar aquí presentes también para los que tienen la oportunidad de vivir aquí en Santa Ana. Y bueno, aquellos que no viven acá pero se conectan con nosotros, de verdad que les mandamos un gran abrazo. Gracias por estar ahí, siempre pendientes de esta transmisión. Bien, esta mañana quiero agradecer al Señor la oportunidad primero que nos da de ponernos acá para predicar este mensaje y hablarnos de algo importante para la vida del cristiano, de nosotros los cristianos. Es de interés de nosotros, los hijos, y también de aquellos que aún no son, pero que anhelan ser. Y estamos en una serie que se llama, ¿cómo se llama la serie? Ya llevamos 3 mensajes. Este sería el 4º mensaje. Ustedes no, ustedes sí saben. Vamos a ver allá atrás, ¿cómo se llama esta serie? ¿Cómo se llama? Dígalo fuerte, ¿cómo se llama? La meta. Hemos venido hablando, la meta. ¿Cuál es la meta, pues? En un partido de fútbol, la meta es echar los goles, ¿verdad? Puede jugar el equipo el mejor partido del mundo, pero si no hace los goles en la meta, no existe, no pasó nada, no ganó, etcétera. Así que la meta para nosotros los cristianos, ¿cuál es? Ser cada día más parecidos al Señor. Amén. Ser más obedientes a Él, porque por consecuencia de ser obedientes y más parecidos al Señor, hay bendición. Si yo le dijera otra cosa, lo estaría engañando. Si yo le dijera a usted que, pues hay de todo ahora mismo, usted ve en las redes sociales, cada día aparecen nuevas locuras, hermano, desde los púlpitos. ¿Verdad? Hoy ha vuelto el tema de aquellos que tiran el saco, ¿verdad? Ya vio eso, ¿verdad? Ya hay sacos ungidos, ¿verdad? Hay otros que tiran patadas. Hay otros que sacan la espada, hay otros que saltan al sonido del piano y no sé qué. Mano, ya uno después de algunos años quizás ya no le dan, como dicen por ahí, en el buen sentido, atol. ¿Verdad? Ya no, ya uno ya pasó por algunas cosas, ya estuvo en algunos movimientos donde uno dice, esto raya. No dejo entrever que el Espíritu Santo se sigue moviendo poderosamente, ¿cierto? Él sigue siendo el mismo, ¿verdad? Pero hay un espíritu detrás de cada cosa como se ve. Y los cristianos tenemos que estar atentos a ver estas cosas. Bien, la meta es, hoy este tema se llama ser instrumento útil. Diga conmigo, yo seré un instrumento útil. No, pero aquellos que no se acostumbran a repetir, no crean que lo hago por molestar. Lo hago para que su alma, ¿verdad? Lo sepa. Para que su alma lo sepa. Vamos a ver. Yo seré un instrumento útil. Yo seré no un instrumento inútil, desechable. Por ahí vamos a comenzar. Esto va a estar grueso, hermano. ¿Está listo? Vaya, amárrese. Que Dios nos va a hablar esta mañana para bendición, ¿cierto? Ser instrumentos útiles. Y esto no es de ser instrumento. Fíjese usted,
ser instrumento útil es la misión y la meta en esta tierra. No, hermano, es que mire, si nos pasamos los 30, los 40, los 50, los 60, los 70, los años que vayamos a vivir, y si en esta tierra no logramos esta meta, pasamos en balde la vida. Mejor dicho, la vida pasó por nosotros y nosotros no pasamos por la vida. Entonces, ¿la meta cuál es? La meta de un individuo, de una persona, de un hombre, de una mujer, de un joven. ¿Cuál es la meta de un matrimonio? ¿Cuál es la meta? ¿Cuál es la meta? Hermano, cada día parecernos más al Señor. De lo contrario, estamos haciendo cosas que Dios no nos mandó a hacer. Y nosotros debemos estar atentos muchas veces a que hay cosas que Dios no nos mandó a hacer. Entonces, mientras estamos en este cuerpo, ¿verdad? La meta es parecernos más al Señor. La meta es ser instrumento útil. Entonces, pero si la meta no es esa, fíjese bien, corremos el peligro de terminar siendo instrumentos inútiles, instrumentos inservibles, instrumentos desechables. Ya va a aparecer uno por ahí que va a decir, porque hoy voy a aclarar las cosas, porque viera las cosas que nos pasan a nosotros, hermano. Y ya se lo voy a demostrar con el versículo bíblico, pues va, porque Dios no, porque ya oído usted esa frase, Dios no desecha a nadie. ¿La ha escuchado usted esa frase? Hay un versículo bíblico que sí dice que Dios desecha. Hay gente que dice, bueno, con eso ni te senté, dice la Biblia. Bien, fíjese bien, ¿qué más? A lo contrario de ser un instrumento útil, trabajado, pensado, dedicado, hecho con delicadeza, pasado por el fuego. Hacer un instrumento desechable. Se usa, pero se desecha. Y a veces quien nos usa precisamente no es Dios. No, que el diablo usa y te desecha. Entonces, ¿qué otro sinónimo de esta palabra, o antónimo, perdón, de esta palabra existe? Inútil, no útil, pues, inservible, desechable, no apto, de poco valor, nada apreciable, nada estimable, de deshonra. Porque la Biblia, ya más adelante vamos a leer un versículo que habla que nosotros fuimos hechos como instrumentos de honra. Pero dice la Biblia que también ellos se hicieron instrumentos de deshonra. Hermano, Dios quiere el bien para sus hijos. Dios nos creó para ser útiles, no para ser desechables. Entonces, fíjese usted que hay un rey, y todos lo hemos escuchado más de alguna vez, que fue un rey que fue escogido por Dios. Pero aquí, este es el tema, ¿verdad? Fue escogido por Dios, fue ungido por Dios, fue pensado por Dios para ser enviado a cumplir misiones de Dios en esta tierra. ¿Quién fue ese rey? Saúl. Saúl fue un rey que fue escogido por Dios, fue ungido por Dios, fue usado por Dios, pero terminó siendo desechado. Y esto es lo peor de todo: comenzar bien y terminar mal. Amados hermanos, esto del evangelio, esto de la meta, es que o metemos el gol o metemos autogol. Entonces, Saúl fue un rey que Dios le escogió, Dios lo ungió para que llegara a ser un instrumento útil en sus manos. Pero
aquí están los peros, pero se alejó de Dios, se rebeló contra Dios, desechó la palabra, llegó a ser al fin y al cabo un instrumento, pero un instrumento inútil. Fue desechado literalmente. Y esto nos debería ponernos a pensar a nosotros mientras llevamos esta vida que llevamos. ¿Será que acaso con nuestra vida como la llevamos y los actos que ejecutamos y las obras que ponemos por delante, aún siendo cristianos, no nos estaremos rebelando contra Dios? Vamos a ver, 1 Samuel 15:23, la Reina Valera. Perdón, pero hoy amaneció sin ganas, ¿verdad? Ayer estaba bien, creo yo, y hoy amaneció sin ganas, pero vino al culto. Me estoy refiriendo al proyector. Amén. No tenía ganas de encender ahora. Así es que vamos a ver al final del servicio si ahí tenemos otro por ahí, a ver si lo cambiamos mientras viene una bendición acá. Así que mientras tanto, use su Biblia. Me la van a poner acá, ¿cierto? Vamos a ver entonces. 1 Samuel 15:23. 1 Samuel 15:23. Dice su palabra así en la Reina Valera. Dice: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Padre, gracias. Señor, ayúdanos a nosotros, Señor, a mantenernos dentro de tu palabra, haciendo tu palabra, Señor, vida en nuestras vidas, y ser testimonio en nuestra vida para otros, por causa de que la gente vea, Señor, de que tú habitas en nuestros corazones y hemos decidido convertirnos a ti de verdad y de todo corazón. Ayúdanos a no ser cristianos mediocres, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener en cuenta, Señor, que tú eres un Dios, Señor, que en estricto sentido quiere que nos abandonemos en todo por ti, Señor, y para ti, nuestra obediencia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amado, ¿cómo le iba los que fuimos hijos? ¿Cuántos hemos sido hijos? Todos, ¿verdad? Los que fuimos hijos, ¿cómo nos fue cuando nos portábamos mal? ¿Cómo nos fue? Como decía alguien por ahí, mi mamá tan solo una vez me castigó. Las otras veces fueron intentos de asesinato. ¿Alguien le pasó así? Hermano, mire, todos hemos pasado una infancia, obviamente, donde vivimos situaciones con abuelos, con padres, etcétera, unos más estrictos que otros, unos más modernos, otros más achapados a la antigua, ¿cierto? Algunos nos aplicaron y no bastaba. Por ejemplo, le voy a contar mi experiencia. Cuando a mí me castigaban, no bastaba que me dieran con el lazo. No bastaba. Había que mojar el lazo. Amén. ¿Cierto? ¿A usted no le pasó así? ¿Cierto? Mire, ese es mi caso, pues usted sabrá otros casos, ¿verdad? De todo hay. Ahora existen los famosos castigos modernos, el rincón triste. Mandan a los hijos al rincón triste. No, hermano, usted no puede ser más bueno que Dios. La Biblia dice que el que toma por hijo temprano, dice, lo corrige.
Dice que el que ama a su hijo, dice que no le esconde la vara. Amén. Dios al que toma por hijo lo corrige. Entonces, ¿dónde está eso que, ay, es que el niño se va a traumar? El que se va a traumar es usted. Cuando esté adulto y sea como va a ser, hermano. Miren, hay gente que ya está adulta. Aquí tengo uno enfrente que dice: yo hubiera deseado que mi padre porque regularmente las personas que no fueron sometidas a algún tipo de estas situaciones cuando son niños, obviamente es un tema de castigo en estricto sentido. La corrección debe ir orientada a eso, a corregir, no a castigar en estricto sentido. Te castigo porque te castigo, ¿y qué? No, Dios tiene razones para corregirnos y siempre será para nuestro bien. Amén. Hermano, si nosotros los padres lo hacemos así, ¿cómo Dios no lo hace así? Ahora se han inventado una cantidad de cosas que la gente dice: no, es que no, hermano, usted no puede ser más bueno que Dios. Entonces, dice la Biblia que como pecado de adivinación es la rebelión. Entonces, mire usted, ¿será que nosotros, con el tipo de vida que vivimos, qué es la rebelión? ¿Qué es la rebelión? ¿Qué es la rebelión? Dice que la rebelión es, mire usted lo que es la oposición consciente, deliberada contra la autoridad de Dios. Vea, revise, analicémonos qué actitudes, qué actos, qué estamos haciendo que en verdad conscientemente y deliberadamente estamos actuando contra la autoridad de Dios. ¿Qué cosas estamos haciendo que ahora mismo no estamos haciendo conforme a la voluntad de Dios? Dice que es la oposición, o sea, es el hombre enfrentado con Dios. Es el hombre tan pequeño enfrentado con un Dios tan grande y todopoderoso. Imagine, pareciera un chiste. Es que eso es como cuando usted, no voy a decir eso también porque ya va a pensar la gente, nos dijo hormiga. No estoy diciendo eso, hermano. Solo estoy, aclaro otra vez, un cuadrado, un paréntesis, un corchete, ¿verdad? Se trata de ejemplificar. ¿Qué puede hacerle a usted una hormiga contra usted? ¿Qué le puede hacer? Nada. ¿Verdad? Hermano, Dios tan grande, tan poderoso, que puede hacer cualquier cosa, nada imposible para Dios. Viene y el hombre en su limitación, en su capacidad finita, viene y quiere enfrentarse a un Dios todopoderoso. Somos un chiste, y un chiste mal contado. O sea que la rebelión es una oposición. ¿Qué cosas usted ahora mismo ya sabe que están en la palabra? Que no es, por ejemplo, los que no están casados aquí y tienen relaciones sexuales, están en rebelión. Se los digo claramente, están en rebelión. Y usted está siendo un rebelde. Necesita arreglar. Si usted no está haciendo las cosas, por ejemplo, todos aquellos que están haciendo cosas que saben que no son correctas delante de Dios y las hacen consciente y deliberadamente, están en rebelión. Entonces, eso le pasó a Saúl. Tan simple y tan sencillo como eso. Por eso lo desecharon, por rebelde. Porque dijo: ahí dice, el pastor gordo se dice. No, nada, hermano. Solo me doy un perico que a mí me dicen aquí y yo digo, lee ahí y yo leo y digo. Yo no digo nada de mí. No puedo decir nada de mí bueno, porque de mí lo que usted escuche bueno es de Dios, lo que escuche malo es mío. Entonces, la rebelión, fíjese bien,
en la palabra en hebreo es la palabra pesha, que significa transgresión o desafío. Ay, hermano, hoy más que nunca hay gente desafiando a Dios. El hombre sigue diciendo: es que a mí Dios me hizo homosexual. ¿Quién te dijo, hombre? No te dijo, Dios no te hizo así. Hermano, por Dios santo, hombre, se necesita más fe para creer eso que para creer que Dios nos hizo hombre y mujer. Ay, es que Dios te hizo hombre y mujer, así dice la Biblia. Lo demás es algo que no viene de Dios. Entonces, es transgresión o desafío. Gente, pero eso es lo que se ve. Pero hay gente desafiando a Dios. Mire, pues le voy a decir esto. Hay gente que se revela abiertamente y hay gente que se revela pasivamente, y es más peligroso. Los que se revelan pasivamente son más peligrosos porque no hablan. Simplemente, como aquel niño, que le dijeron: estate sentado, y se paró. Estate sentado, y se volvió a parar. Estate sentado. Me quedo sentado, dijo el niño, pero en mi mente estoy parado. Pasivos, hermano. Entonces, es una palabra que significa transgresión o desafío. Y en el término griego, que es otra palabra, anomía, se traduce como iniquidad o violación a la ley. O sea que si usted no está haciendo y yo no estoy haciendo como Dios dice, estoy desafiando a Dios, estoy transgrediendo la ley de Dios, y eso no deja de tener consecuencias. Como decía aquel pastor, yo soy profeta de consecuencias, porque aquí lo dice. Entonces, sigamos pues. No se me ponga serio. Yo le dije que iba a estar serio, así que no se me ponga serio. Entonces, mire usted, por cuanto tú desechaste, esto se lo dijeron a Saúl, por cuanto tú desechaste, es que hay un gran lío en esto, hombre. Hay un gran lío. Desechar la palabra no es que ya no la leo. No, desechar la palabra es que no la quiero hacer y la escucho. Desechar la palabra es que sé que dice ahí, que dice como dice, y no me importa hacer como yo quiero hacer, porque es mi gana y es mi regalada gana hacer como quiero. Pero es que Dios dice así, pero yo quiero hacer así. Hermano, tenga cuidado cuando Dios ya dijo, porque es más fácil que usted cambie con respecto a lo que Dios ya dijo, que Dios cambie lo que ya dijo que es como es. No va a cambiar. Dios es el ser más radical que existe. Él no tiene sombra de variación. Él no tiene dos caras. Él no tiene dos caras. Entonces, vea, comencemos. Romanos 6:3. Dice la Biblia que nosotros fuimos creados como instrumentos de Dios para hacer lo correcto. Así que el diablo no le venga a decir que usted fue creado para otra cosa. No fue creado para otra cosa, más que para hacer lo correcto. Y la Biblia lo dice. Romanos 6:13, NTV, la nueva traducción viviente. Ay, perdón, pero voy a estar predicando así en estas versiones. Los que lo tienen en su teléfono, ahí lo pueden ver. Nueva traducción viviente. Se lo voy a leer tal como dice aquí. Fuimos creados, quiero que su alma lo sepa, cristianos, ciudadanos del reino. Fuimos creados como instrumentos de Dios. Aunque nacimos destituidos de la gloria de Dios, Jesucristo apareció para retornarnos al Padre, ¿cierto? Y volvernos instrumentos útiles de Dios. No instrumentos útiles de Dios. No instrumentos inútiles de Dios o desechables. Romanos 6:13 dice la palabra de Dios así: no dejen que mire cómo dice. Vamos a ver. ¿Quién está leyendo la Biblia? Ahí.
Todos están leyendo la Biblia. Es que me interesa que la lean, porque ustedes vienen a la iglesia, traiga Biblia, hermano. Si no, vino a pasear. Vamos a ver, le voy a preguntar a uno que no tiene Biblia. Vamos a ver. Ah, mire cómo se pone. Vamos a ver. ¿Qué dice la Biblia en la Nueva Traducción Viviente, mi estimado Byron? Romanos 6:13. Ahorita. Es que estaba en otro libro. Y según yo la tenía ya. Dice. Nueva Traducción Viviente. ¿Quién la tiene? Vamos a ver, ¿qué dice la Biblia en Nueva Traducción Viviente? Es que me sacan el teléfono así, yo pienso que ya la tienen. Romanos 6:13. No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. Vaya. Hermanos, permítanme sentirme en confianza ahora y poder predicar de esta manera, porque no lo quiero hacer así como lo hacemos tan ceremoniosamente. No dejen que ninguna, ¿cuántas partes? No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. Explíqueme. Ah, no, es que yo lo que estoy es viendo nada más, pero yo no estoy haciendo nada, yo estoy viendo nada más. No, es que yo solamente, pues sí, le fui entre la caja de cerveza, pero yo no estoy tomando. Es que yo solamente soy la que escucho, solamente soy su paño de lágrimas en lo que anda, pero yo no participo. Yo soy su confidente, cómplice se llama eso. No llaman confidentes, se llaman cómplices. Y la Biblia dice, no te vuelvas cómplice de pecados ajenos. Cuando usted le cuentan algo y usted sabe que eso no va de acuerdo a la palabra de Dios, usted tiene como cristiano la obligación de decirle a esa persona, mira, eso que estás haciendo no está bien. Tiene la obligación cristianamente de hacerlo, porque la Biblia dice, no seamos cómplices de pecados ajenos. Entonces la Biblia, lo que estamos leyendo dice, no dejen, no permitan, no se permitan, porque ocasiones hay. ¿Quién dice que no? Ocasiones existen, ocasiones se propician, amado hermano. El diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, y va a devorar a aquellos que estén débiles y que vayan atrás. A esos ataca el enemigo, a los que van atrás, a los que no se congregan, a los que no leen la palabra, a los que no intiman con el Señor, a los que no están en cercanía con Él. Entonces, no dejen que ninguna, ¿cuántas partes? Ninguna. ¿Cuántas partes? Repita, por favor, hermano. Yo quiero que usted se vaya de este culto sintiendo que dice, de verdad, hoy sí entiendo que me debo guardar totalmente para el Señor. No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta, o sea que está de una forma, pero se puede llegar a convertir en un instrumento. O sea, una persona que en algún tiempo predicó, cantó, ministró, fue cristiana, hizo bien, fue instrumento útil, ¿cierto? Pero corre el riesgo de convertirse en instrumento del mal para servir al pecado. Y después dice, en cambio, o sea, lo opuesto, pues, entréguense completamente. ¿Cómo? Completamente. Es que si usted se entrega completamente, no queda espacio para eso. No queda espacio.
Por eso yo a veces molesto y digo a la gente, cuando yo le pregunto, ¿cómo está? Bien ocupado. Vaya, gracias a Dios que no tiene chance para el pecado, le digo yo. Completamente. Amados hermanos, sobre esto tengo algo que decirles. ¿Sabe qué está pasando ahora mismo? Que hay gente que no estamos entregados completamente. Hay gente que tiene reservas. Hay gente que entra por ahí, yo la veo espiritualmente entrar, con maletas cargadas y todavía no las ha vaciado. Y vuelven a salir con la maleta y se van. Baje la maleta, ya. Dese cuenta que no va para ningún lado su vida sin Dios, hermano. Dese cuenta que a medias Dios no nos quiere. Dios nos quiere completamente. Explíqueme usted cómo es que se aprende a nadar con guacal a la orilla de la piscina. Explíqueme. ¿Sabe cómo me enseñaron a nadar a mí? Y quizás usted peor que yo, pero a mí así me enseñaron. Le voy a contar lo que me pasó a mí. A mí me tiraron al río, hermano. Río abajo. Allá me estaban esperando otros abajo. Así aprendí a nadar. Algo salvaje, va. No, mira, a mí me pasaron cosas salvajes. ¿Quién le contara? A mí un día me arrancaron una muela con una tenaza, hermano. Ay, y le contara otras cositas. ¿Y para qué no se vaya a poner nervioso? Me enseñaron algunas cosas que no están bien. Yo nunca las apliqué a mis hijas, por supuesto. ¿Verdad? Pero mire pues, dice que podemos llegar a convertirnos. En cambio, entréguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. ¿Qué tenemos ahora? ¿Cuándo tienen vida nueva ahora? Vamos a preguntar otra vez. ¿Cuándo tienen vida nueva ahora? Algunos ni saben, ¿sí? O mejor dicho, que son sinceros, ¿va? Y quizás dicen, no sé todavía. Qué bueno. Pero Dios tiene vida nueva para ustedes. Entonces, mire usted, así que usen, ¿cuánto? Todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. Entonces fuimos hechos instrumentos de Dios útiles, ¿o no? O sea, el hecho que hemos venido a Cristo, eso nos sacó, o sea, lejos de Dios, obviamente que no, pero conociendo a Dios, ahora no tenemos excusa porque tenemos una vida nueva. Y esa vida nueva nos hace a nosotros y el Espíritu Santo que está en nosotros nos convence de pecado, dice la Biblia, nos guía hacia toda verdad. O sea, ese Espíritu Santo hace un trabajo espectacular en nuestra vida. El problema es que el Espíritu Santo no está en nosotros y usted sigue haciendo. Por ejemplo, a mí me da problema eso, hermano. Es que es tan fácil darse cuenta que una persona tiene el Espíritu Santo o no tiene el Espíritu Santo. Es que el Espíritu Santo, mire, cuando una persona tiene el Espíritu Santo, ¿usted cree que el Espíritu Santo va a morar en un templo? Dice que somos templo y morada del Espíritu Santo, ¿sí o no? ¿Y usted cree que el Espíritu Santo va a morar en cualquier lugar? Él va a morar en un lugar santo o que está procurándose guardar santo. O sea, que peca, pues sigue pecando, pero le duele y vuelve y le dice: Espíritu Santo, perdóname, no lo quise hacer, no quise ver, no quise decir, no quise pensar, no quise, perdóname y me arrepiento. Y como en aquel tiempo que cuando uno se arrepentía, se vestía de cilicio. Y cilicio era ponerse una vestidura incómoda y se sentaba en cenizas. Eso era arrepentimiento. Pero ahora la gente, ay, me arrepentí, pero al siguiente día lo vuelvo a hacer. Hermano, pongan su vida en orden, por Dios santo, hombre. No esperen. 11:20 de la mañana del día 30 de marzo, te lo vuelvo a decir. No esperen. Ordenen lo que hay que arreglar. Ordenen lo que hay que ordenar. Saquen lo que hay que sacar. Vayan a esas bodegas sucias que tenemos en el corazón y traten de mantenerlas limpias.
Yo tengo problemas con la gente que anda metiendo cosas por todos lados. Aquí le digo al hermano que aquí, porque él encuentra botellas por ahí y las mete hasta en la cocina. Hemos encontrado botellas metidas, vacías. Bótelas, quítelas. Hay cosas que ya no van ahí. Hay cosas que ya no suman más a nuestra vida. Hay cosas que ya no están para nuestro crecimiento. Entonces, ni para restablecernos, ni para renovarnos. Entonces, dice la Biblia que nosotros fuimos creados y nuestro cuerpo está hecho como instrumento para hacer lo que es correcto. Lo que es correcto. Ahora pregúntese, ¿qué es lo correcto? Lo correcto, amado hermano, no es lo que según usted cree. Lo correcto no es lo que usted según usted cree. Lo correcto es lo que según Dios dice en su palabra. Ah, no, es que yo puedo hacer como, yo tengo excusa, pues, porque a mí me dieron la excusa, ¿va? Y yo no sabía, pero no, hermano, es según, lo correcto es según Dios. Entonces, ¿cómo regularmente es el proceso para convertirnos en instrumentos útiles de Dios? ¿Cómo es el proceso? Le voy a contar sobre un hombre que, híjole, el tiempo, ¿va? Hermano, yo espero en el nombre de Jesús que un día el tiempo no exista. De verdad, se lo digo en serio. Que apenas no hemos comenzado la prédica. Aquí va la prédica ahorita. ¿Cómo es regularmente el proceso para convertirnos? ¿Cuántos quisieran convertirse en un instrumento de Dios? Ya somos, hermano. Pero mire usted cómo le pasó a este hombre. Hechos 9:3 en la Reina Valera. Así le pasó a este hombre, que se llamó Saulo y era proveniente de Tarso, y llegó a ser el apóstol Pablo. Ok, dice la Biblia en Hechos 9:3 que más yendo por el camino, o sea, usted conoce la historia de Pablo, ¿verdad? De Saulo de Tarso, ¿cierto? Era un religioso. Era un hombre miembro del segundo, aproximadamente del segundo círculo más cercano a la élite, del Sanedrín, o la élite religiosa que dominaba en ese tiempo. No era precisamente no estaba a la par de Caifás ni de Ananías, ¿sí se llamaba, verdad? Anás y Caifás, sí, la cosa. Anás y Caifás, pero sí era miembro de ese círculo del segundo, porque se considera que habían como 3 círculos cercanos a esa élite religiosa. Entonces el apóstol Pablo tenía cierta autoridad. ¿Y cuál era la autoridad? Que él iba a sus autoridades, pedía carta y podía con esa carta perseguir a los que seguían a Cristo y los llevaba y los mataban. ¿Me doy a entender? Así muere el primer mártir de la iglesia primitiva, que se llama ¿cómo? Esteban, ¿verdad? Y dice la Biblia que a los pies de un tal Saulo, colocan las ropas cuando estaba siendo martirizado Esteban a pedradas. Vea, sí, ese era el trabajo del gran siervo Saulo. Ese era el trabajo de él, ir por los caminos. Entonces, ese era como aquel que le tenían temor cuando decía, ahí viene Saulo. Cuidado, porque si sabe que estamos congregándonos aquí, si Saulo viniera ahí, nos agarra todo y nos lleva. Así era el Saulo, hermano. O sea, que nos tiráramos por ahí y saliéramos de bandadas, imagínese usted. Era temeroso porque tenía el respaldo de la autoridad. Entonces dice que un día fue a pedir cartas él a la autoridad para ir por unos seguidores del camino, se llamaban en ese tiempo, porque así se les llamaba a los cristianos, a los del camino, los del camino. Y entonces dice que fue a perseguir a unos que estaban allá en Damasco y le dijeron, ve a Damasco y aquí están las cartas y trae a esos para que los matemos. Entonces, yendo por el camino, ya Saulo, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente, diga conmigo repentinamente,
Ok, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Escuche, repentinamente le rodeó un resplandor del cielo. Siguiente. En el 9:4, perdón. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Vaya, vea usted. El Saulo estaba haciendo lo que él creía que era bueno para Dios, ¿sí o no? Y eso hacen los religiosos. Hacen las cosas que según ellos creen que está bueno hacer, pero no es lo que Dios manda hacer. Y ahí está el problema de estar en el lugar equivocado, haciendo lo que Dios no nos ha mandado hacer. Entonces viene Saulo, iba en su propio camino, como usted y yo íbamos en nuestro propio camino. Y de repente, espiritualmente, un día, hermano, repentinamente, cuando usted y yo menos nos lo esperábamos, una luz vino del cielo y nos iluminó y nos cambió el chip y nos hizo pensar diferente y nos hizo actuar diferente y nos hizo caminar diferente. Eso no fue de nosotros, fue de Dios. Eso usted no lo planificó, eso usted no lo analizó, no lo predijo. Eso estaba escrito en el libro de la vida. Estaba delante de la fundación del mundo que ese día usted iba a reconocer. Estaba escrito que ese día usted se iba a caer en la tierra. Estaba escrito que ese día todo se iba a caer, y de ahí ya no puede pasar. Cuando usted está ahí en la tierra, sepa que ahí no va a pasar. Ya llegó ahí. De ahí lo único que falta es que se haya levantado. Eso es lo único que falta. Entonces, a un hombre como Saulo, que era temido, que tenía el respaldo de las autoridades de ese tiempo, autoridades religiosas, hermano, que era lo único que lo podía vencer, solamente Dios, solamente su poder, solamente su luz admirable lo podía resplandecer en sus oscuridades más tenebrosas. Solamente su luz. Y eso fue lo que pasó. Salud. Eso fue lo que pasó, que una luz repentina le llegó. Gloria a Dios cuando llega esa luz repentina, hermano. Mire, es que yo le estoy hablando porque aquí hay gente que sabe que yo viví eso. Y usted lo ha vivido también por el proceso, también algunos, cada quien ha tenido su proceso de conversión, ¿sí o no? Para mí fue un solo día, para mí fueron unas horas, donde cambié mi chip a otro chip. Dejó mi chip de estar conectado al satélite de Dios y hoy lo conecté al satélite, al GPS de Dios. Entonces, dice que la Biblia, y cayendo en tierra, oí una voz que le decía: Saulo, ¿por qué me persigues? Mire usted las primeras preguntas que surgen. Las primeras preguntas de uno que ha sido tocado por Dios. Porque para mí es una preocupación como pastor que algunos de ustedes aún no hayan sido tocados por Dios. ¿Y por qué lo dice eso? ¿Y acaso a usted le corresponde juzgar eso? Lo juzgo a la luz de la palabra. Porque a la luz de la palabra lo que dice es que cuando alguien es tocado por Dios, lo primero que pregunta es, en el 5, la primera pregunta que viene es 9:5. Primera pregunta que viene es: ¿quién eres, Señor? O sea, servía a un Señor, pero no conocía a su Señor. Y eso es lo terrible de servir a un Dios que no conocemos. Eso es lo terrible de seguir a un Dios que no conocemos. Entonces, ¿quién eres, Señor? La primera pregunta, ¿quién eres? Y eso es una pregunta. Quiero conocerte, quiero saber más de ti. Ese amor tan grande nunca lo había escuchado, que me amarías aún a pesar de mis iniquidades, aún a pesar de mis pecados. Que me amabas antes de la fundación del mundo, que me amaste antes que me conociera mi madre. Entonces, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús,
a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Siguiente pregunta, en el 6. ¿Tienen todos Biblia? Y los que no tienen, júntese con alguien que es cristiano, que ese seguramente anda Biblia, porque sí quiero que lea esto que sigue. En el 6, 9:6, Hechos 9:6. Después que le pregunta ¿quién eres?, le dice, y él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué dice? Hay dos preguntas que un tocado por Dios hace. Primera, ¿quién eres? Quiero conocerte. Por eso me preocupa que no venga la gente, no todos estén en el discipulado. Porque un tocado por Dios quiere conocerle, quiere saber más de él. Aquí tengo enfrente de mí una persona que me dijo: cuando yo conocí a Jesús y me enamoré, cuando yo conocí a Jesús me enamoré del Señor. Y yo me identifico con eso porque yo me enamoré del Señor. Y leía todos los días la Biblia, todos los días. Y aún así todos los días la leo, todos los días. Después de 20 años la leo todos los días, más de una vez al día. Y esa persona quería comer Biblia. ¿Quién eres? Enséñame, muéstrame. Segunda pregunta: ¿qué quieres que yo haga? Si usted es tocado por Dios, ya se preguntó qué es lo que Dios quiere que usted haga. Que venga cada mes, pastor, una vez al mes. Eso quiere. No, hermano. Métase, hombre. Métase de cabeza. Métase. Como se ha metido en sus negocios. Métase. Como se ha metido en otras cosas. Esto conviene más. Esto es sí seguro. Esto no falla. Dios no falla. Su palabra es infalible. En Él no hay sombra de variación. Él es la roca eterna, firme, estable. Él no miente. Entonces, ¿quién eres, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? Y le dijo, y le dice, Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad. Mire usted. Y entra en la ciudad. Levántate. Estaba cerca de Damasco, ¿cierto? Le dice: levántate y entra en la ciudad. Pero es que aquí hay toda una historia después de esto. Porque cuando cae en tierra, ¿sabe qué pasa? Queda ciego. Queda ciego por 3 días. Y entonces le dice: ¿qué quieres que yo haga? Y él le dice: levántate y entra en la ciudad. Y aquí viene la frase: y se te dirá lo que debes hacer. Es que todo cristiano que es tocado por Dios no puede hacer lo que él quiere hacer, sino que el Señor le dirá qué tiene que hacer. No es un buen consejo hacer lo que yo quiero hacer, sino lo que se me dirá que Dios quiere que yo haga. ¿Dónde está eso que Dios quiere que yo haga? En la palabra. Esa que usted no lee, esa que la saca cada domingo de la refrigeradora, esa que la Biblia allá anda pegada al vidrio atrás, a melcochada, hermano, toda la semana. De aquí cuando llegan se meten al carro y le hacen así, ¿ve? Y la tiran allá al fondo. Yo lo he visto. Es que no me lo han contado. Mire pues, al apóstol, aquí no era apóstol todavía. Aquí era un hombre que ahorita cayó al suelo. Aquí era un hombre que ahorita se le cayeron todas las autoridades posibles porque estaba frente a una autoridad superior. Porque una autoridad superior se le había parecido. Porque miraba, porque tenía autoridad, mas ahora ya no tenía autoridad y estaba ciego.
Y aparte de eso, ahora ahora iba a hacer lo que otro le dijera que debía hacer. Y eso es bajar el orgullo terriblemente de una persona. Eso es bajarlo a lo más ínfimo. Porque cuando Dios te va a usar, Dios te va a botar algunas cosas, hermano, que son necesarios botar. Entonces, fíjese bien, Dios le mostró a un creyente llamado Ananías para que fuera y orara por Saulo de Tarso. ¿Y quién era en ese momento? ¿Quién era en ese momento Saulo? ¿Quién era en ese momento Saulo? Saulo, hermano, era un hombre perseguidor de la iglesia. Era un hombre que en ese momento, fíjese bien, tenía, como ya le dije, la autoridad eclesiástica, la autoridad religiosa. Y resulta ser de que dice que Dios le mostró a un creyente llamado Ananías. Era un creyente. Y Saulo quizás ni lo conocía, pero mira, ese creyente va a ir a orar por vos. Y él te va a decir qué vas a hacer. Pero es que yo soy Saulo, no va que no dijo así. Ahí estaba en el suelo, hermano. Ahí todas sus armas estaban en el suelo. Ahí toda su autoridad había desaparecido. Ahí él no tenía capacidad de decisión. Ahí él no representaba un peligro para los creyentes. Entonces, pasó de ser el hombre que era a ser otro hombre, una vida nueva. Dios le mostró al creyente. Entonces dice Hechos de los Apóstoles 9:13. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. Mire pues, porque Ananías todavía sí va. Ey, pero es que me estás mandando a orar por uno que anda dándole a matarife. Me mandás a orar por uno que anda cartas ahí y se lleva a todos los del camino, todos los cristianos se los lleva. ¿Cierto? Yo me imagino en los primeros cultos de Pablo, va. Allá estaba, aquí como que yo estuviera predicando, yo era Pablo, va, predicando aquí, y todos ustedes allá de la esquina para allá, a ver a quién los agarraba. Porque era terrible el hombre, ¿cierto? Entonces, dice que he oído, le dijo Ananías, de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Le estaba diciendo Ananías al Señor, a Jesús. Siguiente, 9:14. Siguiente, que no agarró la tarde. Y aún aquí le dijo, tiene autoridad. Es que Ananías no sabía lo que había pasado. Esto es como cuando dicen de uno, usted con el capitán se congrega. Ah, usted no sabe lo que ese hombre fue. No, hermano, no le han contado bien, pregúnteme a mí, yo le voy a contar mejor. Así estaba pasando en ese momento. Ananías no sabía lo que había pasado con Pablo. Ya no era el matarife. Ya autoridad se le había sido quitada ante otra autoridad más grande. Y por eso dice Ananías, y aún aquí tiene autoridad, dijo. Es que no sabía lo que había pasado. De los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. O sea, le estaba diciendo, Señor, pero me estás mandando a orar por uno que tiene autoridad para venir a agarrarme incluso a mí. Y me mandás a orar por él. Entonces, pero mira, amado hermano, está lo bueno del asunto. Dios tiene la capacidad. Ay, hermano, Dios tiene la capacidad de volverlo inútil en útil. Yo soy un ejemplo de eso. Dios tiene la capacidad de volverlo inútil en útil para su reino, para sus propósitos. Y eso he venido a decirte esta mañana de parte de Dios, que te vuelvas un siervo útil para proclamar el reino, para levantar al caído, al menesteroso, al inválido, al ciego, al sordo espiritual. ¿Sabes qué?
Allá afuera hay un montón de gente de este tipo que te acabo de mencionar. Hay gente sorda que no oye, hermano. Hay gente ciega que no ve, espiritualmente hablando. Hay inválidos espirituales. Hay menesterosos espirituales que te están esperando a ti, que te vuelvas en un siervo útil, que seas y parezcas. El siervo útil tiene que ser y tiene que parecer útil. Entonces, Hechos de los Apóstoles 9:15. Miren cómo el Señor es tan lindo. De lo que se hizo esta taza un día, usted sabe lo que se hizo. Esta taza no fue así siempre. Esta taza un día fue barro. Fue barro. Pero tuvo que pasar un proceso para llegar hasta aquí. ¿Cierto? Tuvo que llevar un proceso. La taza tuvo que llevar un proceso. Pasar por el fuego para llegar hasta aquí. No fue así nomás. Esta taza no apareció así de repente. Esta taza un día fue barro y ahora es una taza linda. ¿Cierto? Pasó por el fuego. Fue amasada por el alfarero. ¿Cierto? Fue tratada en la rueda de las circunstancias de la vida. Así que si tú estás pasado por ahí o estás pasando por ahí, vas en el rumbo correcto, a convertirte de barro a taza útil. Entonces, Hechos 9:15, el Señor le dijo a Ananías, el que no quería ir, el que le cuestionó y dijo: Señor, pero es que ese hombre aún mata gente, aún tiene autoridad. El Señor le dijo: ve porque él, ¿cómo le dijo? Ve porque él. ¿Sabe por qué estamos aquí ahora mismo? Porque yo sigo creyendo que aquí hay gente que se puede volver instrumento útil para Dios. Ahora mismo quizás a algunos no se les ve lo bonito de la taza, se les ve posiblemente el barro rústico. Basta un poquito de fuego y si lo soportan, se van a convertir en tazas útiles. Pero es necesario. Nunca el barro llega a ser tan bonito o tan delicado y no pasa por el proceso. Ve porque él me es. Ve porque él es mi. Así dice NTV, en la NTV. El Señor le dijo: ve porque él es mi instrumento. ¿Cómo? ¿Cómo dice en su versión? Porque es instrumento escogido me es este. Esta versión dice: ve porque él es mi instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles y a reyes y también al pueblo de Israel. Ese es el auditorio que te espera. Ese es el auditorio que nos espera a todos, hermanos. Hay gente esperando que tú y yo le prediquemos. Si nos convertimos en instrumentos útiles. Entonces, así que, vamos a leer rápido. Así que, tiempo. Así que, 9:17. Así que Ananías fue y encontró a Saulo. Puso sus manos sobre él y dijo, mire cómo le dice, mire que la Biblia es bien tremenda usted. La Biblia es bien tremenda. En la NTV, mire qué dice. Así que Ananías fue y encontró a Saulo, ciego, ¿verdad? Hasta ese momento. Lo encontró y le dijo, mire, ahora
aquel que seguía, ahora él ponía las manos por él. Y ese había sido designado para qué. A ver, ¿para qué? Y puso sus manos sobre él. ¿Cómo iba a permitir un Saulo antes que un cristiano pusiera las manos sobre él? Es que ya se había caído toda autoridad, hermano. Ahora ya estaba ciego. Entonces dice, puso las manos sobre él y dijo, hermano, mire cómo le dice ya de entrada. Mire cómo le dice de entrada. Hermano Saulo, Jesús, quien se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista. ¿Para qué? Y seas lleno del Espíritu. Por eso es que no existen los cristianos sin el Espíritu Santo. No existe. Alguien que no tiene Espíritu Santo no es cristiano. No es todavía, pues. Puede llegar a ser, pero es necesario que primero se les quite la ceguera espiritual y comience a ver las cosas que son como son. Entonces dice, me ha enviado para que recobres la vista y sea lleno. A este express, hermano, express. Y dice en el 18, al instante, ¿cómo fue? En el otro culto, en 15 días, cuando vuelva, cuando se le ocurre, cuando tenga tiempo, que vuelva a venir al culto. ¿Cómo es? Para ayer, al instante, algo como escamas cayó de los ojos de Saulo y recobró la vista. Y luego se levantó y fue bautizado. Ay, hermano, en cuestión de minutos. ¿Cuál discipulado de bautismo? No, tiene que pasar 2 años en discipulado de bautismo para que usted se bautice. Cuando hay un toque de Dios, hermano, cuando hay un toque de Dios, eso no falla. No falla. No decimos que ya lo perfecto, pero está en el proceso. Hay cosas básicas que ya se superaron. Entonces dice que fue bautizado. Mire pues, quedó ciego, se le cayó la autoridad, recobró la vista, fue lleno del Espíritu Santo, recobró la vista, ya dije eso, recobró la vista, se levantó, fue bautizado y después dice que se quedó un montón de días con los hermanos ahí, de los discípulos que estaban ahí, porque ahora con quien quería estar ya no era con los del Sanedrín. Hoy con los que quería estar era con los discípulos. Ahora no quería estar con los amigotes o las amigotas de la misma talla. No, ahora quería estar con aquellos que le sumaban a su vida. Entonces, deben haber actos concretos cuando un discípulo tiene una revelación del cielo. Algo pasa cuando somos tocados por el Señor. No se puede seguir viviendo igual. Cuando alguien es tocado por el Señor, no se puede vivir siguiendo igual, viviendo igual. No se puede caminar igual, no puedes hablar igual, no puedes pensar igual, no puedes ver las cosas iguales. Hechos 9:20. Enseguida, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? 6 meses después, Simon Leder, no, así se dice, no dice así. 6 meses más tarde, ¿por qué no dice así? Luego así va, Simon Abster. Ok, 6 meses más tarde, no dice así, ¿va que no? No es como en las películas, hermano. Mire, cayó, le pusieron las manos, recobró la vista, se levantó, fue bautizado. En el momento, papá, enseguida. ¿Qué dice ahí? ¿Cómo dice ahí? Es que mire, me da pena con los que no tienen Biblia porque realmente no pueden leer lo que estoy leyendo yo. Y ese es el problema de no tener Biblia en la iglesia. Enseguida predicaba a Cristo, al que él perseguía antes, en la sinagoga, diciendo que este era el hijo de Dios. Ay, hermano, haz la alabanza, por favor. ¿Acaso necesitamos tantas cosas para ser instrumentos útiles?
No se necesitan muchas cosas. Le voy a decir lo único que necesitamos es adelantar el mensaje. 2 Timoteo 2:20. Le voy a decir lo único que se necesita para convertirse en siervo útil. ¿Cuántos quieren ser siervos útiles? Amén. Ya explicamos que nacimos creados por Dios siendo instrumentos útiles. Nosotros mismos nos volvimos instrumentos inútiles. Pero Dios puede volver a provocar, como decía alguien por allá en una iglesia del campo, cuando Saulo se cayó del caballo, decía. Ahí no dice así, ¿verdad? La Biblia no dice eso, pero posiblemente se cree que iba en caballo, y por eso dice la Biblia, cayó en tierra. Entonces Dios puede provocar que otra vez algunas personas, para ser usadas, se tengan que caer en tierra. Porque todos los que hemos predicado, los que predicamos, todos, alguna vez hemos caído en tierra. Porque es necesario el proceso en Dios. Porque es el proceso de endurecimiento del barro. Es el proceso que, aunque duela, es el proceso de mayor bendición para establecimiento y fortalecimiento del barro. Sin ese proceso no hay taza útil, no hay instrumento útil. Entonces, ¿cuál es el único requisito entonces? 2 Timoteo 2:20, ¿qué dice? El único requisito, amado hermano, es este. El instrumento útil puede ser cualquiera. O sea, puede ser de cualquier material. El instrumento útil puede ser de cualquier material. No importa el material. Lo importante es que éste se deje limpiar para volverse útil. Si hay un instrumento de oro, de plata, pero sucio, no se puede usar. Amén. Pero si hay un instrumento que es de barro o de madera, y aunque no sea el mejor material, si está limpio, sí se puede usar. Eso es lo lógico, ¿verdad? Timoteo 2:20 dice, lea por favor. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos deshonrosos o viles. O sea, en una casa, ahí nos compara a nosotros y dice, no solamente hay utensilios de oro y plata, materiales diferentes. Y en 2 Timoteo 2:21 dice, así que si alguno, ¿cuál dice? No dice el de oro, no dice el de plata. ¿Cuál escogería? Si a usted le pusieran cuatro tazas, una de oro, otra de plata, otra de barro y otra de madera, ¿cuál usara? ¿Cuál usara, hermano, atrás allá, hermano Fernando? ¿Cuál usara? Entre la de oro, plata y madera. ¿Ah? La de oro usara, ¿verdad? Es lo lógico. Pero cuando la viera por dentro, ¿qué dijera usted? Vamos a ver aquí. Si ustedes tuvieran 4 tazas, oro, plata, barro y madera, ¿cuál usaran? La limpia. No se deje de ver y ir por lo de afuera, sino si está limpia o no. Por eso dice el versículo, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra.
¿Cuántos instrumentos hay acá de Dios? Póngase de pie, por favor. Amado hermano, yo deseo con todo mi corazón como pastor que cuando me presente un día delante del Señor le diga: Señor, y el Señor me pregunte: ¿cuántas vasijas útiles traes? Y yo tenga que decir al Señor: Señor, todas son útiles, Señor. Todas son instrumentos de bendición. Mientras estuvieron acá en la tierra, Señor, mientras estuvieron en la tierra, sirvieron, pasaron los procesos. A través de muchos procesos llegaron y alcanzaron. Padre, queremos ser esas vasijas. Vengo a ti, Señor, cámbiame, renuévame por la gracia que encontré en ti. Ahora sé que las debilidades que hay en mí desvanecerán por el poder de tu amor. Cúbreme con tu amor, rodéame. Tómame, cerca quiero estar. Y al esperar nuevas fuerzas yo tendré y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Cúbreme con tu amor, rodéame. Tómame, Sí, Señor. cerca quiero estar. Sí. Instrumentos útiles. Y al Esa es la meta, Señor, de nuestra vida. nuevas fuerzas Que cuando vengas nos halles tendré como vasos de honra, Señor. como las águilas Cada vida, por el cada poder familia. de tu amor. Cúbreme con tu amor, rodéame. Tómame, cerca quiero estar. Y al esperar Nuevas fuerzas. nuevas fuerzas yo tendré y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Sí, Señor. Y me levantaré como las águilas por el poder Señor, abre nuestros de tu ojos. amor. Abre nuestros ojos, Señor, para poder ver la bendición. Abre nuestros ojos, Señor, para creer, Señor, para saber. Te pedimos esta mañana, Señor, por tus hijos.
Gracias te damos. Dale un fuerte aplauso al Señor esta mañana. Bueno, vamos a cerrar esta transmisión. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Vamos a cerrar esta transmisión para todos aquellos hermanos que se conectaron con nosotros. Dios les bendiga. De verdad es un privilegio que se conecten cada domingo a esta transmisión y que puedan ser ustedes canales, instrumentos de Dios para llevar este mensaje a alguien que lo necesita. Así que por favor, comparte este mensaje con alguien más, un amigo, un vecino, qué sé yo. Así es que les mandamos un fuerte abrazo. Dios les bendiga. Nos vemos el próximo domingo a la misma hora. Bendiciones, amados.